Yo soy María Ruiz, soy la jefa de unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario de Navarra y en este momento soy la secretaria de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria el haberme invitado a este foro a compartir nuestra experiencia durante la pandemia del COVID en la hospitalización a domicilio en España. He estructurado mi charla en estos tres grandes bloques. Les voy a dar unas pinceladas sobre la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio. Posteriormente les voy a contar los resultados de la encuesta COVID que hemos hecho desde la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio de nuestra actividad durante la pandemia. Y por último les voy a contar la experiencia COVID en la hospitalización a domicilio de mi hospital. Como muchos de ustedes saben, el Sistema Nacional de Salud en España está integrado por un conjunto de prestaciones sanitarias dependientes de los poderes públicos. Es un servicio descentralizado políticamente y dependiente de las comunidades autónomas, que como les explicaré luego es uno de los motivos de cómo se ha desarrollado la hospitalización a domicilio en nuestro país. Es de financiación pública, universal y gratuito, la atención de salud que se dispensa es integral y de alta calidad, los servicios públicos asociados a la salud están integrados en el sistema, es no contributivo. La financiación corre a cargo de las autonomías, las bases impositivas y los fondos adicionales. Las aportaciones económicas de los ciudadanos al sistema guardan relación directa con la capacidad adquisitiva, sin embargo, los servicios sanitarios que reciben los ciudadanos se establecen de acuerdo con sus necesidades. Y dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se encuentra la hospitalización a domicilio, que en principio la definición que más se ajusta a la hospitalización a domicilio en general en España es que es una alternativa asistencial del área de salud consistente en un organizativo capaz de dispensar un conjunto de atenciones y cuidados médicos y de enfermería de rango hospitalario, tanto en calidad como en cantidad, a los pacientes en su domicilio cuando ya no precisan de la infraestructura hospitalaria, pero todavía necesitan vigilancia activa y asistencia compleja. Como requisito o un poco como condición que ponemos en hospitalización a domicilio es que el paciente atendido en el domicilio nunca debe de estar en una situación de inferioridad asistencial comparado con un paciente de características similares atendido íntegramente en el hospital. La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio se constituyó como la conocemos hoy en 2006. Previamente se encontraba existía la Federación Española de Hospitalización a Domicilio. En el momento actual contamos con 404 socios, con una amplia representación de las distintas regiones españolas y con una mayoría de socios son médicos, aunque contamos con otros profesionales sanitarios dentro de nuestros socios. La hospitalización a domicilio cuenta con 40 años de historia en España. Uno de los grandes problemas que ha tenido la hospitalización a domicilio ha sido la implantación irregular que ha tenido en el territorio español. Como si recuerdan, les he contado que la sanidad está descentralizada y cada región de España tiene su sistema sanitario, de tal forma que ha habido un desarrollo irregular en las distintas autonomías de la hospitalización, tanto en recursos como en modelos asistenciales. Así vemos que hay áreas como la zona de Cataluña o Valencia, Galicia o País Vasco con un amplio desarrollo de la hospitalización a domicilio y otras con un importante porcentaje de población como puedan ser Madrid o Andalucía, donde el desarrollo no ha sido tan grande como en estas otras regiones. En el año 2016 se pone en marcha el Plan HAT 2020 por parte de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, un poco como revulsivo a esta situación de heterogeneidad y de falta de liderazgo.
El objetivo de este plan era establecer una serie de líneas de trabajo para consensuar un modelo asistencial más homogéneo, promover la investigación clínica y la formación en el ámbito de la hospitalización a domicilio y luego fomentar el reconocimiento profesional de los profesionales que trabajan en hospitalización a domicilio. En este tiempo, en los 4 años que han ido de 2016 a 2020, se han conseguido importantes logros y sobre todo se ha establecido un horizonte en el que seguimos trabajando a día de hoy en nuestra sociedad. En cuanto a la encuesta COVID, una vez que pasaron las tres primeras olas de las 5 que hemos tenido en España, en la Sociedad de Hospitalización a Domicilio decidimos hacer una encuesta para saber qué papel habían tenido las unidades de hospitalización a domicilio durante la pandemia. Decidimos analizar pues eso, las 3 primeras olas desde marzo de 2020 a marzo de 2021. Recogimos los datos entre marzo y abril de 2021. Mandamos el cuestionario a 126 unidades, que son las que tenemos registradas en nuestra sociedad, y nos contestaron 71 de esas unidades y fueron 67 de cuestionarios. En cuanto a los datos de participación, participaron solamente, no tuvimos datos de 3 comunidades, de La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha. Las demás regiones están representadas en la encuesta. La primera de las preguntas, muy significativa, era si se había visto modificada la actividad asistencial en su unidad o servicio de hospitalización a domicilio por la pandemia. El 61% de las unidades que nos contestaron habían visto incrementado su actividad asistencial. Sí que hay un grupo de hospitalizaciones a domicilio cuyos recursos se reubicaron en el ámbito hospitalario, pero la mayor parte de las hospitalizaciones a domicilio vieron incrementada su actividad. Cuando les preguntamos cuánto estimaban que había sido este incremento, la mayor parte nos contestaron que en torno a un 25-50%, aunque cabe destacar que un 20% de las unidades, como pasó por ejemplo en la nuestra, vieron incrementado muchísimo su actividad, pues entre un 100, 250 o incluso más de un 250% de su actividad. En cuanto a ver si habían conseguido más recursos, pues vemos que aunque la mayor parte nos contestan que sí habían visto aumentados los recursos, pero no en tan importante medida como aquellos que habían visto aumentada su actividad. En cuanto a la evolución de las intervenciones, vemos que un tercio de las hospitalizaciones a domicilio durante la primera ola llevaron pacientes con neumonía ingresados directamente desde urgencias o atención primaria y que poco a poco, conforme las olas fueron más pequeñas, esta actividad fue decreciendo. Más de un tercio de las hospitalizaciones a domicilio llevaron pacientes de alta precoz con neumonía tras haber estado en el hospital, y esta actividad se ha ido consolidando en las distintas olas. En la primera ola, una parte de las hospitalizaciones a domicilio hicieron seguimiento telefónico y realizaron test diagnósticos que, conforme se fueron reestructurando la atención primaria y otras actividades, esto ha ido decreciendo también. Un cuarto de las hospitalizaciones a domicilio que nos han contestado hicieron actividad en el ámbito sociosanitario, en las residencias, y también participó la hospitalización a domicilio en un 15%, en un 20% en la medicalización de hoteles u otras estructuras extrahospitalarias. Se utilizaron estas estructuras fundamentalmente en la primera ola y esa actividad ha decaído en las siguientes olas. Y luego, considerando las 3 olas, ¿qué número de pacientes se estima que se han atendido en su unidad con COVID? Pues un 40% menos de 100 pacientes y otro 40% entre 100 y 500.
un protocolo que apareció al terminar la primera ola. Otros nos contestaron que no había elaborado protocolo, sino que habían adaptado los documentos del Ministerio, aunque no había uno específico para la hospitalización a domicilio, y luego algunos no habían utilizado ningún protocolo. Y en cuanto a cómo consideraban los profesionales que se había utilizado el recurso de hospitalización a domicilio en su hospital o en su comunidad autónoma durante la pandemia, pues una parte importante de los que nos contaron pensaban que aunque que se podía haber optimizado mejor o que se había infrautilizado. El mayor número de unidades nos contestó que probablemente se podía haber utilizado mucho mejor. Y luego, con respecto al uso de la tecnología en la unidad, en las unidades de hospitalización a domicilio, durante la pandemia ha supuesto, la verdad es que nos sorprendió la respuesta, porque en un 61% no se había modificado el uso de recursos tecnológicos, que probablemente nosotros pensábamos que íbamos a tener un mayor número de hospitalizaciones a domicilio donde se hubiera incrementado la actividad tecnológica durante ese tiempo. Como conclusiones a la encuesta, debemos decir que el 61% de las unidades de hospitalización a domicilio experimentaron un aumento de su actividad asistencial, que la mayoría aumentaron su actividad entre un 26 y un 50%, que los recursos humanos aumentaron en un 44% de las unidades de hospitalización a domicilio, no tanto como nos hubiera gustado ver, que la mayoría de las unidades de hospitalización a domicilio, un 37%, atendieron menos de 100 pacientes, no una cifra muy elevada, y que una proporción similar, un 38%, entre 100 y 500. Un cuarto de las hospitalizaciones a domicilio atendieron pacientes COVID en las residencias. El protocolo COVID más utilizado fue el elaborado por las propias unidades de hospitalización a domicilio, y para el 27% las unidades de hospitalización a domicilio de su hospital se había infrautilizado, y el 33% pensaba que se había infrautilizado en su comunidad autónoma. Y en el 61% de las unidades de hospitalización a domicilio no se habían incrementado los recursos en telemedicina. Y por último voy a contaros un poco cómo fue la experiencia COVID en mi hospital en Pamplona. Pues bueno, yo vivo en Navarra y trabajo en el complejo hospitalario que está en Navarra. Navarra es una pequeña región de España que cuenta con unos 650.000 habitantes y 3 hospitales. De esos 3 hospitales, 2 son comarcales y el hospital terciario es el Hospital Universitario de Navarra, que es donde yo trabajo. Cuenta con unas 900 camas y da cobertura a 410.000 habitantes. Nuestra unidad de hospitalización a domicilio se creó en el año 2008, mantuvo una actividad modesta hasta el año 2015, momento en el que el Servicio Navarro de Salud decidió hacer una inversión estratégica empleando recursos tanto materiales como personales, y a raíz de eso hemos incrementado de forma progresiva la actividad hasta haber hecho en el año 2019 3.300 ingresos anuales, y en el año 2020 hemos llegado a los 4.200. El porcentaje de ingresos que supone la hospitalización a domicilio con respecto al total del hospital, con el incremento de la actividad, ha ido aumentando, estando en el año 2019 en torno a un 7,32% de todos los ingresos. Nosotros damos cobertura desde nuestra hospitalización a domicilio al área amarilla de Navarra, y tanto el área lila como el área verde se hace desde los hospitales comarcales. Damos cobertura a 410.000 habitantes con una dispersión de unos 110 kilómetros a la redonda. Tenemos 96 camas y que ampliamos hasta en torno a 124 en momentos de presión, por ejemplo, durante la gripe. Esta actividad la hacemos con 4 equipos urbanos, 3 equipos rurales, 2 equipos de enfermería, y luego ampliamos durante la gripe.
Tenemos el origen de nuestros pacientes es muy variado, trabajamos con distintos niveles asistenciales, no solamente recibimos pacientes desde el hospital, sino también desde servicios de urgencias, hospitales de día, atención primaria, centros sociosanitarios y tenemos una amplia cartera de servicios, incluyendo las infecciones y un bloque muy importante son las infecciones. Para ponerlos en contexto, pues Navarra fue una de las comunidades de las regiones de España pues, que fue fuertemente golpeada por el COVID, el número de contagios y el número de fallecimientos, especialmente en la primera ola y en la segunda ola. Como ven, tuvimos una primera ola muy intensa y luego tuvimos muy intensa y muy aguda y luego tuvimos una segunda ola no tan intensa pero de larga duración y la tercera ya fue más moderada. Cuando empezaron a llegar las primeras noticias a finales de febrero sobre que llegaban los primeros casos, se reproducían los primeros casos en nuestro país, en España, y el primer caso a finales de febrero en Navarra, en nuestra hospitalización a domicilio, nos preguntamos qué podíamos aportar desde la hospitalización a domicilio al manejo de esta pandemia. Pues parecía que podíamos aportar disponibilidad de camas hospitalarias, enlentecimiento de la curva de ingresos en el hospital, optimización de los recursos sanitarios, reducción de los contactos del personal y el consumo de material, comodidad y bienestar de los pacientes, menor pérdida funcional, síndromes confusionales, infecciones nosocomiales en estos pacientes, como aportábamos en otros. Pero a la par teníamos muchísimas dudas porque era una enfermedad desconocida, la información que nos llegaba desde China o desde Italia nos decía que los pacientes desarrollaban pasados unos días cuadros respiratorios severos y no teníamos muy claro si eso lo íbamos a poder afrontar en el domicilio. Había muchas incertidumbres sobre el tratamiento, incertidumbres sobre la seguridad, si íbamos a estar seguros con las medidas que teníamos en los domicilios y no había unas claras guías de manejo en hospitalización a domicilio. Inicialmente la hospitalización a domicilio no estaba en el plan de contingencia frente al coronavirus en nuestra comunidad, pero cuando los matemáticos desarrollaron las curvas de previsión de ingresos, la dirección decidió llamarnos a una reunión el 9 de marzo en el que se decidió que tenía que entrar la hospitalización a domicilio porque había una previsión de un elevado número de ingresos. En esta reunión fue clave la selección del perfil de paciente. Parecía que no iba a ser suficiente con que nos llevásemos a los pacientes que estaban en el hospital y evolucionaban bien y hacíamos alta precoz. Con eso no iba a ser suficiente para contener la curva de ingresos. Por lo tanto, decidimos hacer, además de descarga temprana, evitación del ingreso. El perfil de pacientes que ingresamos en hospitalización a domicilio eran pacientes con neumonía moderada o no grave, con un CUR 65 menos de 2, una saturación mayor o igual a 93 basal o con oxígeno a un flujo no mayor de 3 litros por minuto en los primeros días de la infección, valorados por su médico de atención primaria o en urgencias que por los datos clínicos, radiológicos o analíticos eran subsidiarios de ingreso hospitalario y en vez de ingresar en el hospital ingresaban en el domicilio con hospitalización a domicilio. También nos llevamos a aquellas neumonías que eran subsidiarios de manejo conservador o paliativo en el domicilio y luego los pacientes que habían evolucionado bien en la planta y completaban el tratamiento en el domicilio. Rápidamente nos pusimos a desarrollar el plan para montar una hospitalización a domicilio COVID. Lo primero de todo hicimos un documento de manejo para saber qué íbamos a hacer en los domicilios. Sí que teníamos claro que teníamos que separar el espacio físico de la hospitalización a domicilio no COVID de la COVID y clonamos el espacio físico que tenemos ahora mismo, creamos un nuevo espacio físico para las unidades de hospitalización a domicilio COVID. Creamos listados de material, mochilas COVID, coches COVID, material de domicilio COVID, hicimos los circuitos para el más importante probablemente cuando los pacientes se ponían malos y necesitaban oxígeno de alto flujo en el hospital,
cómo los derivábamos al hospital, que generamos un circuito rápido de derivación directa a las camas de alto flujo, cómo se hacían los circuitos para hacer las radiografías, las altas, y redactamos toda la documentación para entregar a los pacientes, nos crearon la parrilla de admisión, hicimos una formación express de equipos EPI. El primer paciente, una semana más tarde, el 14 de marzo, ingresaba en hospitalización a domicilio. Sí que incrementamos los recursos humanos, por un lado desde la zona no COVID, que vio disminuida su actividad, trasvasamos médicos y enfermeras, y luego el hospital nos proporcionó personal. Fue clave en este punto el obtener personal conocedor, al igual que otras unidades, por ejemplo la unidad de cuidados intensivos. Nosotros localizamos a personal que conocía la hospitalización a domicilio, que estaba en ese momento en otros puestos en el hospital, y el hospital lo reubicó en la hospitalización a domicilio, de tal forma que con un incremento pequeño de personal conseguimos poder manejar grandes volúmenes de pacientes. En cuanto a los recursos materiales, pues lo mismo, tuvimos que ampliar todo tipo de recursos. Los que más nos hicieron sufrir, los dispositivos de oxígeno que movilizábamos nosotros de un domicilio a otro, y los pulsosímetros, que fueron vitales para el seguimiento de los pacientes en el domicilio. El 17 de marzo, el 15 de marzo fue el primer brote en residencias en Navarra de COVID, y el 17 de marzo nos llamaron al Servicio Navarro de Salud para participar también en la actividad. Fue clave que generamos una figura de gestor de casos, que era un geriatra que se comunicaba con las residencias, con atención primaria y los servicios de urgencias, y organizaba el trabajo de todos a primera hora. Teníamos un equipo de residencias que iban en esta gran furgoneta llena de material, que estaba formado por un geriatra y 3 enfermeras, y que salían al punto de la mañana y llegaban al final del día, y trabajaron en 2 fases. Una primera fase en la que fundamentalmente ayudaban en las residencias a la organización y la realización de pruebas, y una segunda fase en la que ya hicimos ingresos hospitalarios, ingresos de hospitalización a domicilio en las residencias. Atendimos a 25 residencias, pero no sabemos calcular el número de residentes. Cuando ya más o menos teníamos organizada la hospitalización a domicilio COVID, llegó un nuevo reto. El número de ingresos en nuestra comunidad continuaba aumentando y parecía que íbamos a llegar al colapso hospitalario. Por eso se planteó la medicalización de un hotel, que se nos planteó pues como un nuevo reto, la hospitalización a domicilio. La verdad es que inicialmente nosotros pensamos que íbamos a llevar la hospitalización a domicilio a un domicilio en forma de hotel, pero lo que nos encontramos es que teníamos que montar un hospital en un hotel vacío, al estilo de hospitalización a domicilio, un poco ya con nuestros circuitos y con nuestra manera de trabajar, que la verdad es que lo hicimos en tiempo récord y en 72 horas pusimos en funcionamiento el hotel. El diseño organizativo del hotel, bueno, se utilizó uno de los hoteles grandes de Pamplona, cercano al hospital, el Hotel Iruña Park, y el diseño se hizo en función de los objetivos que queríamos conseguir: ampliar el número de camas hospitalarias como medida de contención y mitigación en la pandemia, proporcionar una atención sanitaria eficaz y de calidad a los pacientes durante su estancia, y todo ello garantizando la seguridad del personal. Pues lo mismo, rápidamente nos pusimos manos a la obra para generar los circuitos en el hotel de sucio limpio, ingresos, altas, dietas, acondicionamos los espacios físicos, las habitaciones, retiramos pues todo aquello que era superfluo, generamos el área de admisión, hicimos los listados de material, generamos la documentación, hicimos lo mismo, nos crearon una parrilla para estos pacientes en admisión, e hicimos la formación en el funcionamiento del hotel, y el 30 de marzo ingresamos al primer paciente en el hotel. En cuanto a los recursos humanos, pues aquí el planteamiento fue distinto. Fueron claves los coordinadores, pusimos personal
poco personal, pero muy conocedor de la hospitalización a domicilio, y en torno a él, a ese personal conocedor, pues vinieron personal quirúrgico, personal de consultas externas, y todos ellos funcionaban en torno a estos coordinadores. Los recursos materiales, pues también en esta ocasión tuvimos que conseguir material sanitario, pero también tuvimos que conseguir mucho más material no sanitario, pues desde teléfonos, material informático, neveras, microondas. En cuanto a los resultados, como pueden ver, la actividad de la hospitalización a domicilio no COVID fue decayendo, la patología médica, como en otros hospitales, como en el resto del hospital, decayó. El primer paciente ingresó en la hospitalización a domicilio no COVID el 14 de marzo y, como ven, alcanzamos el pico 10 días más tarde. En 10 días montamos los 10 equipos de hospitalización a domicilio. El funcionamiento del hotel, la verdad es que conforme fuimos ingresando pacientes en el hotel, fue decreciendo la presión en la hospitalización a domicilio COVID, y la actividad en las residencias también alcanzó su pico más o menos a finales de marzo y luego se mantuvo estable. Como ven, hubo un momento en el que llegamos a tener a finales de marzo hasta 210 pacientes en simultáneo, que, como les he contado antes, nuestro número máximo pues solía ser en torno a 120 durante la temporada de la gripe. ¿Y qué impacto tuvo esto sobre nuestro hospital? Pues bueno, aquí pueden ver cómo fue la curva de ingresos en el hospital, en nuestro Hospital Universitario de Navarra, y como ven, un tercio de los pacientes ingresaron en hospitalización a domicilio. Analizamos los datos de los pacientes en hospitalización a domicilio, que no lo he traído porque no me daba tiempo a contar un poco todo, pero la verdad es que lo que pudimos ver es que los pacientes, fundamentalmente en los que habíamos hecho evitación del ingreso, los resultados no habían sido peores que aquellos pacientes que habían ingresado en las plantas COVID, de tal forma que ante los buenos resultados replicamos el modelo en la segunda y en la tercera ola. En cuanto a las reflexiones que hemos hecho a partir de todo esto, pues que la hospitalización a domicilio es una herramienta útil también en pandemia, creo que lo hemos podido demostrar, que nuestras fundamentales armas son la plasticidad y la capacidad de adaptación, ya que somos capaces de dar respuesta al incremento de presión asistencial optimizando los recursos humanos y materiales. Y nuestro principal pago a todo es el beneficio, a todo nuestro esfuerzo, es el beneficio que obtienen los pacientes. La verdad es que en un momento en el que se vivieron situaciones dramáticas de soledad en los hospitales, fue muy satisfactorio poder tener a este grupo de pacientes en el domicilio acompañados por sus familiares. Bueno, agradecerles a todos la atención, espero que les haya gustado un poco lo que les he contado y un poco nuestra experiencia COVID. Y bueno, sin más, agradecerles a todos la atención y que, bueno, aquí en Pamplona tienen una hospitalización a domicilio a su disposición.